Hoy toca videito de mecánica, vamos a ver cómo reemplazar las balatas delanteras de una MT-450 de CF Moto. Esta es la víctima de hoy, el dueño del MT, el cachorro. Esta es la MT. Vamos a reemplazar las balatas que van en esa parte de ahí. Vámonos con lo principal. En la llanta delantera tenemos la barra, tenemos el disco, obviamente el rin. Este es el caliper y aquí es donde está el sensor ABS. Hay que tener mucho cuidado especialmente con este cable, ¿sí? Que si se fijan en esta parte de aquí donde está este tornillo, tenemos una base, después tiene una grapa aquí y tiene otra grapa aquí arriba. Esto ya lo había sacado y esta también. Lo primero que tenemos que hacer es quitar estas dos grapitas, esta de aquí y la de acá arriba. Después de eso tenemos que retirar estos dos tornillos que son Allens, y el Allen es un Allen 8, ¿vale? HW8. Se retiran estos dos tornillos y el caliper sale hacia atrás. Vale, de los dos tornillos, el primero que vamos a retirar es el de arriba. Una vez que ya esté flojo, lo terminamos de quitar con las manos. Y cuando lo saquemos, entonces vamos a liberar esta placa de aquí, ¿vale? La placa es el soporte del cable del ABS. Esto es muy importante porque si no retiramos esta plaquita, entonces lo que va a pasar cuando saquemos el caliper es que le vamos a dar un jalón y podemos dañar el cable. Una vez que sacamos este tornillo, sacamos el de abajo. Bien, ya que retiramos estos dos tornillos, ahora este caliper va a salir hacia atrás. Si lo estabas usando y ya las balatas estaban bastante comidas y ya casi no tenían, entonces va a estar apretado. Una vez que lo sacas hacia atrás, entonces podemos ver en esta parte de acá adentro los bulbos, que son estos de aquí, y podemos ver las balatas, que en este caso se ve que el cachorro se pasó de lanza, pero bastante. Y mira, esa ya prácticamente no tiene pasta. Y la otra pues tiene una sonzada. Las balatas que lleva esta moto como tal son las FA244HH, son las delanteras. EBC, la mejor marca que hay en balatas. Vale, entonces vamos a meter un desarmador en medio de las dos balatas. La intención es que estos bulbos se retraigan. Este igual es un caliper. Este es un caliper de 4 bulbos. Tenemos los dos bulbos de este lado y de este lado tenemos los contrabulbos. Entonces, para poder meter las balatas nuevas, necesitamos que estas se abran para que los bulbos se metan dentro de su cavidad. Porque si no, cuando metamos las balatas que sí tienen pasta, este espacio de aquí no va a existir. Entonces no va a haber en dónde entre el disco. Esto es importantísimo hacerlo con las balatas viejas, porque al hacer palanca con el desarmador, mellamos mellamos la pasta de las balatas, entonces la dañamos. Si se fijan, este bulbo ya entró por completo y a este todavía le falta entrar un poquito. Entonces luego se ve cómo van, ahí se vio cómo se movió por completo. Una vez que ya están los bulbos dentro, entonces lo que continúa es liberar las balatas. Para liberarlas, nos vamos a esta cara, que es la cara de afuera, donde está la marca J. Juan, y tenemos que retirar este tornillo de aquí y este tornillo de acá. Para retirar los tornillos, que son estos dos de aquí, vamos a utilizar una T40, son tornillos Torx. Estos tornillos como tal atraviesan de aquí hasta acá. Este es uno y este es otro. En la parte de atrás tienen dos placas de seguro, dos seguros. Y lo que hacen esos tornillos es detener las balatas y esta placa. Entonces, una vez que retiremos los dos tornillos, tenemos que tener cuidado con esta placa, porque esta placa es un resorte que mantiene presionadas las balatas hacia abajo. Primer paso para retirar los dos pasadores: retiramos los seguros, que se puede hacer con unas pincitas, buscando la manera de encajarlas y jalar hacia afuera. Y ahí salió uno de los tornillos, si se alcanza a ver. Ahí está, perdón, uno de los seguros. Este orificio de aquí es en donde vamos a meter la pinza para poderlo sacar. Listo, salió el segundo. Ya que retiremos los seguros con una T25, que en este caso yo voy a ocupar un dado T25. Vamos a retirar los tornillos
Se aflojan los dos. Y ya que estén flojos los dos, entonces ahora ya se pueden retirar. Esto porque si quitamos uno por completo, la presión que genera a la hora de retirar un tornillo, todo el compuesto, puede hacer que el otro se apriete demasiado y entonces se ponga muy duro. Vale, ahí ya terminó de salir la cuerda, que la cuerda está en esta parte de aquí. Y lo que hacemos es jalarlos fuerte y deteniendo la placa. Ahorita aquí se va a ver cómo la placa sale hacia arriba una vez que el tornillo la libera. Retiramos el otro tornillo. Listo. Y ahora sí, en la mano de abajo en la parte de abajo yo tengo puesta la mano para que las balatas no se salgan, porque cuando retiras los tornillos, entonces las balatas quedan libres y salen hacia la parte de abajo. Esta es en la que te pasaste de lanza, carnal, ¿eh? Pero gacho, güey. O sea, no tiene ni pasta, ya se estaba comiendo el metal, güey. Esta, pues, ya, tiene pasta, pero también te pasaste de lanza, güey. No quiero hacer ruido porque está grabando, pero... Y aquí, a ver, enfóquele aquí cerquita. Se alcanzan a ver las mellas en donde palanqueé con el desarmador. Por esto es importante hacer la palanca para que se abran los bulbos con las balatas viejas. Por la parte de arriba, que yo no he soltado para que no se salga, tenemos la placa. Esta placa es la que funciona a modo de resorte. Tiene juego así. Y esta mantiene las balatas fijas en donde estén, ¿vale? Una vez que desarmamos, ahora nos toca armar. Bueno, como tal, aunque no lo parezca, estas dos balatas originalmente eran de este color. Se van poniendo negras por el uso, la suciedad y por todo el material que van desprendiendo, ¿vale? Aquí tenemos la comparativa de esta que es la nueva, esta que es la que pues podría haber funcionado y esta que definitivamente, o sea, ya no tiene nada, cabrón. En este caso, inclusive ya se empezó a mellar aquí la placa, ¿no? Por una vez que te pase esto, no hay problema como tal. Pero si esto es recurrente, entonces comenzamos a tener problemas con el disco. Estas marcas que se generan, que son líneas, son normales. Pero si nosotros nos acabamos la pasta, que es un compuesto de cerámica, que es esta parte de aquí, comenzamos a raspar este disco de acá con la parte metálica de la balata, lo que hace que se desgaste muy rápido y que se deforme. Y eso sí genera un problema a la hora de frenar. Aunque reemplaces tus balatas, si tu disco está dañado, tenemos problemas. Si tiene rayas y surcos, es normal, es parte de, pero si son muy pronunciados, entonces hay que considerar reemplazar también el disco. Yeah. Para montar las balatas lo que vamos a hacer es un sándwich. Las vamos a colocar de esta forma, pasta con pasta, metal con metal. Importantísimo, porque yo he conocido personas y yo he visto casos en las que las ponen al revés. Y entonces las pastas quedan hacia afuera y el disco de la moto queda aquí. Y entonces es metal con metal y eso no frena. Al contrario, haz de cuenta que tienes grasa en los frenos, no existen. Entonces, pasta con pasta a modo de sándwich, ¿vale? Una vez que ya las tienes así, los orificios van de abajo del caliper hacia arriba, de esta forma, ¿vale? Vamos a agarrar por la parte de abajo y en la parte de arriba tenemos los orificios en donde van nuestros tornillos. Tenemos que ver que estén a la altura y aquí es donde se complica. Esta placa tiene una curvatura. La curva va hacia adentro del caliper. Entonces, al mismo tiempo que tenemos las balatas puestas ahí, tenemos que acomodar la placa. Si lo vemos desde arriba, ahí se ve bien. Nuestra placa tiene esta plaquita de en medio. Y esta sección de en medio tiene que ir dentro de las balatas, ¿vale? Lo que nos dice que el pasador primero entra por la balata. Por abajo del pasador queda esta plaquita y después entra por la siguiente balata y embona acá.
Vamos a colocar un pasador. Ahí está. Dentro en la primera balata. Tiene que pasar por arriba de la placa. Ahí está. No sé si se alcance a ver. Vamos a ver si se logra ver. Está el pasador aquí. Entró en la balata y esta placa quedó debajo del pasador. Aquí falta que la siguiente balata permita que el pasador entre. Lo que vamos a hacer aquí es empujar de abajo hacia arriba la balata. Si se fijan cómo se ve, ahí se alcanza a ver cómo se mueve hacia arriba y hacia abajo. Y entonces empujamos fuerte el pasador o le ponemos nuestra llave y le empezamos a dar vueltas. Y no sé si se alcanza a ver, pero ahí ya entró. Aquí podemos ver que ya entró en la balata. Lo que sigue es que entre en el orificio de acá, pero tiene que entrar de dentro hacia afuera. Esto ya realmente ya no es tanto problema porque ya todo el conjunto se mueve parejo. Entonces nada más es cuestión de atinarle y ahí está. Ya entró hasta acá. ¿Cómo te das cuenta de que el pasador ya está hasta acá? Primero se ve el pasador desde aquí. Y segundo, aquí tú puedes ver que ya nada más están las cuerdas empezando a embonar. Comienzas a enroscar. Dos, tres vueltas nada más para que no se vaya a salir ese pasador y colocas el otro. Y para el otro es lo mismito. Nada más que de este lado tenemos una curvatura que nos ayuda todavía más a empujar hacia abajo. Por eso primero se pone de ese lado. Porque de este lado tenemos esta curvatura y esta curvatura nos da chance de manipular bien el resorte de la placa. Entonces lo mismo, primero metemos la balata, después hacemos que la plaquita esta entre. Mira, si te fijas, si yo lo saco, se bota la plaquita. Ahí está. Entonces primero balata, luego la plaquita empujando hacia abajo. Y después de eso, la otra balata. Ahí está. Y de ahí tenemos que encargarnos de atinarle al hoyito de acá. Lo mismo. Podemos darle vueltitas y ahí si te fijas ya entró. Tenemos la cuerda ya a ras y aquí se ve como el pasador ya entró hasta acá. Entonces lo que sigue es apretarlos. Importante, estos tornillos no llevan Loctite. ¿Vale? En el manual especifica que estos tornillos no llevan Loctite. No es necesario, porque después de colocar los tornillos, vamos a ponerles sus seguros en esta parte de afuera. El seguro es importante que el doblez del seguro quede hacia adentro del caliper, no hacia afuera. Tiene que quedar hacia adentro. Entonces, el pasador tiene una mella. En esa mella es en donde entra el seguro, ¿vale? No sé si se alcanza a ver bien ahí cómo está el seguro presentado. Nada más lo empujamos hacia abajo y listo. Tiene que hacer clic y nos aseguramos, lo movemos un poco, lo jalamos para ver que no haya quedado con juego hacia afuera. Y para el otro pasador es exactamente lo mismo. Lo colocamos en donde está la mella y presionamos fuerte para que haga clic. Ahí está. Y se puede mover el pasador, pero hacia afuera no tiene juego. Una vez que ya tenemos el caliper así, entonces igual con el desarmador, pero sin hacer presión dentro de esto, como ya tenemos aquí el espacio entre el bulbo y la balata, lo que vamos a hacer es acomodar las balatas nada más. Si se fijan, no estoy palanqueando como hace rato, nada más estoy viendo de acomodarlas, ¿vale? Las balatas tienen que quedar abiertas para que en medio se genere el espacio suficiente en esta parte de aquí para que entre el disco. Bien, a la hora de montarlo es importante que las balatas no se nos muevan para que puedan entrar
abrazando el disco. Generamos un poquito de movimiento y listo, ya entró. Ahora de este lado, falta para acá, tenemos que fijarnos que estas dos secciones, que es en donde van los tornillos, queden bien embonadas con el soporte de la barra. Esta placa, acuérdate, va en la parte de afuera y no se te tiene que olvidar colocarla. Si ahorita soltamos el caliper, empieza a moverse, empieza a caerse, porque las balatas están abiertas. Cuando lo estábamos retirando se quedó ahí, porque las balatas ya estaban apretando el disco. Entonces estaba fijo, por eso se puso duro. Ahorita tiene este juego, mira. ¿Vale? Lo primero que colocamos es el tornillo de abajo para evitar que el caliper se nos vaya a caer. Y como siempre, la recomendación cuando estamos iniciando o empezando a poner un tornillo es aplicarlo con la mano, porque tienes más tacto y puedes darte cuenta de si está entrando o no está entrando, si se pone duro. Si te inicias luego con una matraca, con una herramienta, puedes barrer la rosca porque lo estás metiendo chueco o mal. Cuando coloques este de aquí arriba, tienes que fijarte que primero entre la plaquita, después el caliper y ya, que enrosque en la parte de al fondo. A partir de aquí, lo que sigue es apretar estos dos tornillos. Vale, ya que terminaste de apretar estos dos con la matraca, los torques. Estos dos de aquí van de 11 a 13 libras y estos de acá de 15 a 22. Una vez que ya tenemos torqueados los dos tornillos del soporte hacia la tijera y los dos pernos que sostienen las balatas, tenemos que volver a fijar este cable, que acuérdense que es el del ABS, que va anclado aquí abajo y es bastante delicado. Entonces volvemos a colocar las grapitas que trae de fábrica, y si la MT o la motocicleta que estás checando ya no trae las grapitas, le pones unos hinchos, porque no es recomendable que este cable ande suelto por ahí, porque con un doblez que tenga pierde continuidad, por la parte de adentro se daña el cable y entonces empezamos a tener problemas con el ABS. Y el último paso, que no por ser el último es el menos importante, creo que es uno de los más importantes. Acuérdense que dentro del caliper las balatas están abiertas, entonces no están rozando con el disco. Y las balatas siempre tienen que ir rozando con el disco, porque si están abiertas, cuando nosotros frenemos va a pasar esto. Como agua se va a ir hasta el fondo. Entonces tenemos que frenar varias veces para que comience a ponerse duro, hasta que lleguemos a un punto en el que ya esté duro el freno. ¿Vale? Si se fijan, ahorita ya no llega hasta el puño. ¿Esto por qué? Porque si ahorita el cachorro agarra su motito y se la lleva a toda madre, con toda la confianza de que ya tiene balatas nuevas y que va a frenar, pero los bulbos están dentro de sus cavidades y las balatas están abiertas, no va a alcanzar a apretar el disco y no va a tener frenos. Vale, pues eso fue todo por hoy. Si tienes comentarios o algún tip, déjalo ahí en la sección de comentarios. Si tienes comentarios, déjalo en los comentarios. Y así aprendemos todos juntos. Cámara, bye.